Querida comunidad educativa, el día de hoy junto a la Liga de la Lectura vamos a ver un poco el concepto de conciencia fonológica. Se preguntarán ustedes, ¿qué es? Es una habilidad cognitiva que tiene una persona para identificar y manipular una palabra hablada, es decir, ser consciente que las palabras están formadas por unidades menores, tales como la sílaba y los fonemas, que estos son los sonidos de las letras, y que a su vez le permiten segmentar o dividir y o formar nuevas unidades a partir de la manipulación inicial de esta palabra. Dentro de la conciencia fonológica vamos a tener dos divisiones, la conciencia silábica en relación a las sílabas y la conciencia fonémica en relación a los fonemos sonido de las palabras. La conciencia silábica permite identificar y manipular las sílabas que componen las palabras. La sílaba es la unidad fonológica básica que permite la combinación de fonemas, vocálicos y consonánticos. Al unirse entre sí, permiten formar palabras cada vez más complejas. Es distinto una palabra que tenga una sílaba, como por ejemplo tren, sol, sal, a una palabra que contenga tres sílabas, como por ejemplo caballo, que es más compleja por el hecho de tener mayor combinación de sílabas y de sonidos. Por otro lado, la conciencia fonémica permite descubrir en cada palabra la secuencia de fonemas o sonidos que la componen. Los fonemas son las unidades fonológicas mínimas del lenguaje. Estas no tienen significados por sí solas, pero que al unirse con otras sí le otorgan significado a la palabra. Es decir, acá es cuando hacemos la diferencia entre el sonido de la m, la n, que por sí solo no tienen un significado. Pero si yo lo junto con vocales, como por ejemplo sa, se, si o ma, me, mi, empiezan a tener un significado porque permite asociar otras sílabas más para poder formar una palabra como por ejemplo mesa, casa, etc. Entonces la conciencia fonológica emerge en forma progresiva a través de la adquisición del lenguaje. Es decir, a partir de los 4 años aproximadamente, los niños ya son capaces de manipular sílabas y alrededor de los 6 a 7 años de reflexionar acerca de los sonidos de las palabras o fonemas. Es importante entender que una mayor exposición al sistema alfabético, en este caso chileno o del español, va a permitir un mayor dominio de los fonemas, impactando en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Ya? Se dice que hay una asociación entre conciencia fonológica y adquisición de la lectoescritura, que si bien la primera, si se encuentra descendida, va a dificultar el proceso lector en los niños. Entonces, para hacer un resumen, dentro de la conciencia silábica existen trabajos de segmentación silábica, es decir, separar las palabras en las distintas sílabas. Por ejemplo, mesa es la palabra completa y si yo la quiero segmentar es mesa. Reconocimiento de sonido silábico puede ser inicial, medial o final, es decir, yo poder reconocer con qué sílaba comienza cada palabra. Por ejemplo, caballo comienza con la sílaba K. Mesa comienza con la sílaba me. Manipulación silábica. En ellas interviene la inversión de letras, de sonidos, la omisión, es decir, quitar, por ejemplo, una parte de la palabra y que forme una nueva, o la creación, la combinación de sílabas para formar una nueva palabra. Por ejemplo, mora. Si yo invierto las sílabas, puedo generar la palabra Roma. Por otro lado, la conciencia fonémica tiene dentro de sus subunidades el reconocimiento de sonidos vocálicos, inicial, medial y final, es decir, reconocer, por ejemplo, con qué sonido, con qué vocal comienza la palabra árbol, es decir, con la vocal A. Reconocimientos de sonido consonántico, inicial, medial y final. Y aquí es súper importante el entregar el sonido con el que comienza. No se entrega el sonido, por ejemplo, que comience con M, sino que la palabra debe comenzar con el sonido M. En eso hay que tener mucho ojo, porque puede generar confusión en los niños.
Por lo tanto, reconocimiento de sonidos consonánticos inicial sería, por ejemplo, ¿con qué sonido comienza la palabra mesa? En este caso sería con el sonido m. Manipulación fonémica, está la inversión, omisión y creación. O sea que yo antes podía manipular, por ejemplo, las sílabas, ahora puedo manipular cada una de los sonidos con que está formada esta palabra. Por lo tanto, yo puedo invertir y generar una nueva palabra, o puedo omitir y generar una nueva palabra. Y además está el análisis y síntesis, que son procesos muchísimo más complejos. Cabe destacar que la conciencia silábica tiene un menor grado de complejidad para los niños, a diferencia de la conciencia fonémica, que es mucho más compleja. Ahora se preguntarán, ¿cómo puedo estimular la conciencia fonológica en la casa? Bueno, existen infinitas actividades, eso también queda un poco a la creatividad de cada uno, pero aquí proponemos un par de ejercicios para la segmentación silábica, en donde podemos aplaudir las palabras. Por ejemplo, bicicleta, yo puedo dar aplausos por cada una de las sílabas, es decir, bi, si, cle, ta, y tenemos 4 sílabas, como aparece en la imagen. También podemos usar nuestros dedos para contar cuántas sílabas tiene la palabra, por ejemplo, hormiga. Entonces a los niños le podemos decir, usando los deditos, entonces contemos la palabra hormiga. Hormiga. 3 sílabas. Podemos usar perros de la ropa, fichas, tapas de botella para poder también generar la segmentación. Por ejemplo, en calcetín tendríamos que usar 3 fichas o prensar con 3 perros, etc. Podemos también hacerlo un poco más sofisticado y tener imágenes con dibujos que tengan distinta longitud las palabras y poner, por ejemplo, baldes con el reconocimiento de que tengan 2 sílabas, 3 y 4 sílabas y los niños tengan que clasificar en cada uno de esos baldes las imágenes dadas previamente. Podemos también, en este caso, generar rompecabezas simples. Por ejemplo, hay 4 ejemplos en donde sale una moto, una silla, un foco y una mano, que son imágenes con palabras bisilábicas, por lo tanto tendría que cortar a la mitad estos dibujos y luego que el niño logre emparejar las imágenes y contar, por ejemplo, que la división que tiene la imagen corresponde a que tiene 2 sílabas. Por otro lado, también podemos usar argollas si tenemos en la casa, si no queremos una actividad motriz mayor, entonces podemos colocar estas argollas en el piso y hacer que los niños vayan saltando dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga la palabra. Por otro lado, el reconocimiento del sonido vocálico o consonántico, ya sea inicial, medial y final, pueden haber actividades como por ejemplo las rimas, que en esta primera imagen tenemos un dado y preguntarle al niño qué imagen rima o tiene un sonido final igual al de la imagen del dado. Por ejemplo, dado y ballena terminan igual, ¿o será que dado y helado terminan igual? Por otro lado, podemos tener el reconocimiento del sonido inicial silábico, en donde en una columna tenemos la sílaba mame, mi, mo, mu, y por el otro lado tenemos imágenes donde yo tengo que hacer la unión entre el sonido inicial de la palabra y la imagen. Por ejemplo, ¿qué dibujo comienza con el sonido ma? ¿Será murciélago? ¿Será mono? ¿O será mariposa? Muy bien, mariposa comienza con ma. Y podemos también hacer con vasos y algunos recortes, seleccionar imágenes que comiencen con distintas vocales y luego pedirle a los niños que clasifiquen estas imágenes en cada vaso o cada contenedor que ustedes hagan. Por otro lado, trabajar con la manipulación silábica y fonémica tiene que ver con esta omisión de sílabas. Por ejemplo, si yo a la palabra pelota le quito la sílaba ta, ¿qué imagen formo? Si yo le quito a pelota ta, queda pelo. Y efectivamente la nueva palabra, la nueva creación de palabra que tenemos gracias a esa omisión es pelo. Y por otro lado, repollo, si yo le quito la sílaba inicial re, ¿qué palabra nueva puedo formar? Pollo. Lo mismo podemos hacer
con la manipulación fonémica, es decir, ahora vamos a ir quitando sonidos, pequeños sonidos a las palabras para formar unas nuevas. Por ejemplo, bueno, en este caso podemos quitar o además podemos formar una nueva palabra. Por ejemplo, tengo ala. Y si yo a ala le agrego la consonante P inicialmente, ¿qué formo? Pala, ¿verdad? Si yo a ala le agrego el sonido inicial de la S, formo sala. Entonces ahora el desafío para ustedes es, si yo a la palabra oro le agrego inicialmente el sonido de la L, ¿qué formo? Y si a oro le agrego el sonido inicial T, ¿qué formo? A ver, espero sus respuestas obviamente en los comentarios del Facebook. Así que el día de hoy hemos aprendido la importancia de la conciencia fonológica en la adquisición de la lectura. Y adivinen gracias a quién. A la Liga de la Lectura. Que tengan un excelente fin de semana y espero que se hayan entretenido con esta cápsula y que se les ocurran muchas formas de estimular la conciencia fonológica en la casa. Hasta pronto.